En la actualidad persiste un pensamiento colonial que se ha heredado de generación en generación, y una de las formas de hacerle frente es desarrollar un pensamiento descolonizador a partir de un diálogo de saberes y de culturas que implica hacerle frente al paradigma eurocentrista. Pero, ¿qué entendemos por eurocentrismo? El eurocentrismo considera a Europa y su cultura como centro y motor de la civilización y a sus valores socioculturales como patrones o modelos universales, llegando en último término a identificar la historia de los europeos y sus relaciones con los continentes como la historia universal. Fenómeno específico moderno cuyas raíces no va más allá del Renacimiento y difundida a partir del siglo XIX, conforma una dimensión determinante de la cultura y de la ideología del mundo capitalista contemporáneo. La construcción eurocentrista piensa y organiza la totalidad del tiempo y sus espacios a partir de la propia experiencia europea. Coloca su especificidad histórica cultural como patrón de referencia superior y universal. Los contenidos se expandieron por el mundo, se universalizaron y los errores se repitieron sin cesar hasta convertirse, por efecto de las representaciones, en verdades absolutas y únicas. La civilización europea fue presentada como la mejor de las racionalidades y también como modelo paradigmático del desarrollo epistémico. Bajo esta concepción, las razas inferiores eran, a juicio de los europeos, incapaces de producir conocimiento. Por tanto, había que imponerles un pensamiento para sacarlos de la irracionalidad, proceso que hoy conocemos como colonialidad del saber. Esto no fue más que una violencia epistémica que se tradujo en el desconocimiento de la ciencia y los saberes existentes en otras latitudes como en nuestro continente y, por supuesto, en nuestro país. Para hacerle frente a este paradigma, que es el eurocentrismo, debemos descolonizar nuestro pensamiento. Pero, ¿cuál es la finalidad de la descolonización epistémica? La descolonización epistemológica está dirigida a la crítica del eurocentrismo. Va a hacer que los europeos se descubran a sí mismos, no solo que descubran el sur, sino que examinen el papel que han jugado las civilizaciones de Asia, África y América en el desarrollo y la evolución de la humanidad. También va a resaltar los valores y potencialidades de los llamados países del tercer mundo y subdesarrollados. Desde nuestra visión, tenemos que hacer un esfuerzo intelectual para descolonizar las mentes y avanzar en la construcción de un pensamiento alternativo. La descolonización es la confrontación de la colonialidad, es el rescate y el reconocimiento del otro, es conocer nuestra cultura para ponerla a dialogar con otras en el plano de la horizontalidad, es el ejercicio de salir del lenguaje y del pensamiento hegemónico como prerequisito para crear un pensamiento propio. Descolonizarnos es liberarnos y adoptar un pensamiento crítico de una nueva realidad. Un ejemplo de la concepción eurocentrista es la manera en que nos enseñaron y enseñamos historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En sus antecedentes se centra en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y no se tiene en cuenta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, redactada el 5 de septiembre de 1791, a pesar de ser de Occidente. Mucho menos se tendrá en cuenta un documento redactado en el continente africano, es decir, fuera de Europa, y que es considerado como la primera Carta de Derechos Humanos. ¿Sabes a qué documentos nos referimos? Nos referimos a la Carta de Mandén, que fue promulgada en el siglo XIII por Sunjata Keita, fundador del Imperio Mali. Como puedes apreciar, mucho antes que los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. La Carta de Mandén recoge los derechos y deberes de las distintas tribus mandingas y fue arma bien usada para garantizar la paz y la convivencia, haciendo hincapié en el respeto a la vida humana, la libertad individual y solidaridad. La abolición de la esclavitud fue uno de sus logros.
Ejemplos como estos hay diversos, donde se ha intentado obviar y borrar la historia de los diferentes pueblos y civilizaciones que surgieron fuera de Europa. Es por ende que se hace necesario superar el eurocentrismo y el modelo de modernidad que nos han impuesto. El pensamiento descolonial debe considerarse como propuesta crítica compleja para superar las huellas dejadas por la imposición del proyecto moderno occidental que trastocó la existencia humana de las culturas no occidentales y aspira a la descolonización epistemológica, es decir, modos de ver, de entender, comprender la realidad de manera de diversidad e intercultural. También la descolonización del poder, el Estado y sus instituciones, la descolonización del ser, lo ontológico, lo existencial, lo ético, lo identitario. Es una puesta en práctica de una convivencia pluricultural, de un diálogo de saberes que invita a la lucha por un mundo sin magnificados, excluidos, explotados, desposeídos, con verdadera justicia, donde se practique el bien común y el buen vivir del otro, donde se tenga en cuenta las diferentes y múltiples sociedades y múltiples pensamientos.